Ya, vamos a empezar una clase, ¿no? Ya, vamos a hablar entonces de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo progresivamente, ¿sí? Los hemisferios, la morfología externa, surcos, lóbulos, las circunvoluciones, las áreas corticales, la estructura de la corteza cerebral y un poco de la anatomía aplicada, ¿ya? Los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son dos, derecho e izquierdo, ¿sí? Derecho e izquierdo, separados ambos por un repliegue de la meninge que se llama os del cerebro, ¿sí? Os del cerebro, ¿sí? Son dos, ya dijimos derecho e izquierdo, están unidos por una gran comisura blanca que se llama cuerpo calloso, así se llama, cuerpo calloso, ¿sí? Y tiene forma ovalada, ¿no? Porque toma la forma del cráneo, ¿sí? Que es donde se desarrolla. La corteza cerebral se pliega sobre sí misma, ¿no es cierto? Y se forman surcos que luego delimitan circunvoluciones, ¿sí? Como se ve aquí, ¿sí? Esto permite aumentar la superficie de la corteza, porque si estuviera toda extendida ocuparía demasiado espacio. Por eso está plegada sobre sí misma, ¿sí? Y entonces se delimitan entre esos surcos, ¿no es cierto?, circunvoluciones, ¿sí? Los hemisferios cerebrales tienen tres caras, una cara lateral, una cara medial y una cara inferior. Tienen además también tres polos, un polo anterior o frontal, un polo posterior u occipital y un polo lateral o temporal, también se llama, ¿sí? Esta es la cara lateral, este vendría a ser el polo frontal, este el occipital y este el temporal, ¿sí? Esta es la cara medial, ¿sí?, del hemisferio, y esta es la cara inferior. En este caso acá están los dos hemisferios, ¿sí? Aquí en la cara lateral, ¿sí?, en la cara lateral vamos a tener tres cisuras o surcos primarios que se llaman, ¿sí? Tres cisuras o surcos primarios. Este que está aquí es el surco o primario o cisura central. También se llama cisura de Rolando. Cisura de Rolando, ¿sí? La segunda es esa que está ahí, se llama cisura lateral, ¿sí? También se llama cisura de Silvio, ¿sí? Y en la parte posterior existe una cisura que se llama perpendicular externa, ¿sí? Esta cisura perpendicular externa es una prolongación de una cisura que comienza en la cara medial, que se llama cisura perpendicular interna, que acá en la cara lateral termina aquí, en la mitad. Pero la convención anatómica es prolongarla hasta esta zona que se llama incisura occipital, ¿no es cierto?, para luego delimitar este lóbulo que es el lóbulo occipital, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esas cisuras determinan esos lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal, ¿sí? Aquí en la cara medial del cerebro, del hemisferio cerebral, vamos a tener ese surco, se llama calloso marginal, ¿sí? Tiene una prolongación superior que se llama surco supraparietal, ¿sí? Ese es la cisura perpendicular interna que dijimos se prolongaba luego en la cara lateral, ¿sí? ¿Ya? Y allí tenemos una cisura que se llama calcarina, cisura calcarina se llama, ¿sí? Estas surcos y cisuras, ¿no es cierto?, forman o delimitan estas estructuras que vamos a ver a continuación.
Con el número 1 tenemos la parte medial de la circunvolución frontal superior, o primera circunvolución frontal. Con el número 2 tenemos el lobulillo paracentral, así se llama, lobulillo paracentral acá. ¿Sí? Involucra el inicio de la corteza del área 4, ¿sí? O sea, de la circunvolución frontal ascendente. ¿Ya? Con el número 3 ya dijimos está el surco supraparietal. Con el número 4 tenemos la sociedad perpendicular interna. Entre estas dos estructuras tenemos este lóbulo, con el número 5, que se llama lóbulo cuadrilátero o lóbulo cuadrado, o precunia también se llama. ¿Sí? También se llama precunia. Y aquí está la sociedad calcarina, que tiene un brazo anterior y un brazo posterior. ¿Sí? Entre la sociedad calcarina y la perpendicular interna está esta zona que se llama cuña. Cuña. ¿Sí? ¿Ya? Esto es el cuerpo calloso. Cuerpo calloso que tiene pico, rodilla, cuerpo y rodete o espléneo. ¿Sí? Esas son las partes que tiene el cuerpo calloso. Aquí se ve en mayor detalle y, ¿no es cierto?, se ven además otras estructuras. Este es el trígono, este es el septum pellucidum, este es el tálamo, esta es la comisura intertalámica, este es el hipotálamo. Aquí está la hipófisis, que tiene una comunicación con el hipotálamo importante, ¿sí? Y acá tenemos al quiasma óptico, ¿sí? ¿Ya? Acá tenemos más o menos lo mismo, ¿sí? El 1 ya dijimos el trígono, con el número 2 tenemos el septum pellucidum. El septum pellucidum es lo que separa, ¿no es cierto?, la prolongación anterior de los lóbulos, de los ventrículos laterales, perdón, ¿sí? Con el número 3 tenemos este surco que está por encima del cuerpo calloso, que se llama surco calloso. Con el número 4 está la circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo, ¿sí? Con el número 5 vamos a tener el surco calloso marginal, y con el número 6 tenemos al istmo, ¿sí? Con el número 7 lámina terminal y con el número 8 la circunvolución paraterminal. Un poco más de detalle para ver esto. Este es el segundo par craneal, el nervio óptico, ¿sí? Segundo par craneal, nervio óptico. Está también el quiasma óptico, está la comisura blanca anterior aquí, ¿no es cierto? Número 5 está, ¿no es cierto?, el hipotálamo. Número 4, perdón, este es el hipotálamo, esto que está acá, este 5 es el agujero de Monro, ¿sí? El tálamo, 7 trígono, ¿sí? Y 8 comisura blanca posterior, ¿sí? El trígono es una estructura que tiene que ver con la memoria, ¿sí? Ya con eso tiene que ver el trígono. Eso se ve en otra clase. En la cara inferior, ¿no es cierto?, tenemos esto, ¿sí? Esas son las estructuras que se pueden ver en la cara inferior, o algunas de las estructuras, ¿sí? El conjunto de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo van a formar lo que se llama el tronco del encéfalo, ¿sí? Tronco del encéfalo, ¿ya? Tronco del encéfalo. Esta parte, bulbo olfatorio, cintilla olfatoria y estas estructuras que se llaman estrías olfatorias forman en conjunto lo que se llama, ¿qué cosa? Rinencéfalo, que luego vamos a comentar un poco más, ¿sí? Rinencéfalo. Acá está el lóbulo frontal, esto sería el lóbulo temporal y esto sería el lóbulo occipital. Esto visto en una cara inferior, ¿sí? Ahora vamos a ver las circunvoluciones, ¿sí? Las circunvoluciones quedaban formadas, quedaban delimitadas, ¿no es cierto?, por los surcos secundarios y terciarios. Los surcos primarios o cisuras son las principales, ¿no es cierto?, son las que son, digamos,
casi no cambian entre las personas, son las mismas, y son las que delimitan los lóbulos, ¿sí? En cambio, las secundarias y las terciarias sí son variables entre las personas, ¿sí? Y son las que delimitan las circunvoluciones. Aquí en las circunvoluciones, básicamente lo que existe en el manto de la corteza cerebral de las circunvoluciones, grupos de neuronas encargados de determinada función, ¿sí? ¿Ya? Hay grupos de neuronas encargadas de determinada función, ¿ya? Nuevamente, cara lateral, ¿sí? Las tres fisuras, central, lateral y perpendicular externa. Lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no es cierto? Y vamos a empezar por acá. La fisura lateral, que es esta de acá, esa de ahí, también se llama fisura de Silvio, tiene en su parte anterior dos prolongaciones. Una prolongación anterior, ¿sí? O brazo anterior, como está allí, y uno que se llama brazo ascendente, ¿sí? Brazo ascendente. Con el número 3 está el resto, que también se le llama brazo posterior. Delimitan algunas zonas, como se puede ver allí, ¿sí? En la parte anterior, acá con la letra A, está la pars orbitaria, así se llama, pars orbitaria, ¿sí? Con la letra B está, ¿no es cierto?, una pars triangular, así se llama, pars triangular. Y por detrás vamos a tener una estructura que se llama opérculo. Hay dos opérculos, el frontal y el parietal. El opérculo frontal está aquí, C1, en la parte más inferior de esta circunvolución, que ya luego vamos a ver cuál es, y el opérculo parietal está aquí, ¿no es cierto? Ya también vamos a ver cómo se llama esa circunvolución. En el lóbulo frontal vamos a tener tres surcos, como figuran allí. Un surco superior, un surco inferior y un surco anterior, o precentral, también se llama, ¿sí? Ese surco precentral, ¿sí?, se llama en virtud de que está por delante de la fisura central, ¿no? Y junto con las otras dos va a delimitar 4 circunvoluciones. 3 surcos, 4 circunvoluciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Circunvolución frontal superior, media, inferior, y esta que está aquí es la circunvolución frontal ascendente. También se llama precentral, también se llama prerolándica, por si acaso. Es lo mismo, ¿sí? Circunvolución frontal ascendente, ¿ya? En el lóbulo parietal vamos a tener un surco poscentral con la letra A, ¿no es cierto? Y uno que se llama intraparietal, ¿sí? Y hay 3 circunvoluciones, ¿sí? La parietal ascendente, la parietal superior y la parietal inferior, ¿sí? Entonces hay 2 surcos y 3 circunvoluciones, ¿sí? Parietal ascendente, parietal inferior y parietal superior acá. En la parietal inferior, además, vamos a considerar, ¿no es cierto?, 2 circunvoluciones especiales, en virtud de que tienen que ver con áreas complementarias del lenguaje, ¿sí?, que luego vamos a ver después, ¿sí? Tenemos con la letra A la circunvolución supramarginal o del pliegue curvo se llama, y por detrás el gyrus angular se llama, ¿sí? En el lóbulo temporal vamos a tener, ¿no es cierto?, con el número 1 un surco frontal, temporal superior o paralelo porque está paralelo al lateral, que es este, un temporal medio y un temporal inferior.
Y circunvoluciones temporal superior, temporal media y temporal inferior. ¿Sí? Eso es en la cara lateral. Ahora en la cara inferior vamos a ver que también existen. ¿Sí? ¿Ya? Aquí en el lóbulo occipital vamos a tener surcos occipital transverso, occipital lateral, semilunar y polar, y circunvoluciones. Esta que está aquí, con la número 1, se llama también circunvolución arqueada, ¿sí? Involucra, como se pueden dar cuenta, parte del lóbulo parietal también, ¿no es cierto? O sea, está a ambos lados de la cisura perpendicular externa. La cisura perpendicular externa es esta, de aquí. Y como se dan cuenta, hasta ahí nomás llega, no se continúa. La convención anatómica es prolongarla hasta la incisura occipital para delimitar el lóbulo occipital. ¿Sí? ¿Ya? Esas son las otras circunvoluciones. ¿Sí? Semilunar anterior, semilunar posterior, polares, etc. Estas circunvoluciones, estos surcos y cisuras del lóbulo occipital son muy variables. ¿Sí? ¿Ya? Pues son bien variables en realidad. El lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula está, ¿no es cierto?, oculto. ¿Sí? Para poder ver el lóbulo de la ínsula, lo que tenemos que hacer es abrir la cisura lateral. Y está en el fondo. Ahí está la ínsula. ¿Sí? Como se ve aquí, acá están los separadores, separando la cisura lateral, que sería esta, y en el fondo vamos a encontrar a la ínsula. ¿Sí? Están esos surcos y estas circunvoluciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Surco circular, surco central de la ínsula y circunvoluciones cortas y largas. Repito que para ver esa zona, ese lóbulo, ¿no es cierto?, tenemos que separar, ¿no es cierto?, los dos lados de, ¿cómo se llama?, del surco, de la cisura lateral, ¿sí? En la cara inferior vamos a tener, esta es la parte orbitaria, frontal, y esta es la parte temporal, ¿sí? En la parte temporal, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿sí?, otros tres surcos hay aquí, ¿sí?, ¿ya?, y tres circunvoluciones, ¿sí? Ahí tenemos la temporal inferior y la temporoccipital lateral, ¿no es cierto?, y la temporoccipital medial. Entre la temporoccipital lateral y la medial está esta circunvolución, que es la circunvolución, ¿no es cierto?, temporoccipital medial. Medial a esa circunvolución temporoccipital medial está, aquí en color amarillo, la circunvolución del hipocampo, ¿sí?, que es una estructura aparte, que forma el sistema límbico, ¿sí? En la cara inferior de la parte orbitaria tenemos, ¿no es cierto?, este es el bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria, esto se llama surco recto, ¿sí? ¿Ya? Así se llama, surco recto, ¿no?, o surco olfatorio, y lateralmente acá, con el número 2, hay un surco en H, en virtud de que parece formar una letra H, ¿sí? ¿Ya? Hay acá un gyrus recto, con el número 3, ¿sí?, gyrus recto o gyrus olfatorio, y tenemos también, ¿no es cierto?, las circunvoluciones frontal anterior, posterior, medial y lateral, ¿sí? ¿Ya? También se llaman orbitales, frontal anterior, orbital anterior, posterior, medial y lateral. Ven que acá se forma más o menos como una letra H, ¿no? ¿Sí? Acá es lo mismo, pero además se puede ver en un poco más de detalle la circunvolución del hipocampo. Esta circunvolución del hipocampo termina aquí en la parte anterior, acá, en un gancho. En algunos hemisferios se ve mejor el gancho,
Ese gancho se llama gancho del hipocampo, también se llama uncus, ¿sí? Uncus del hipocampo. Tiene que ver con el rinencéfalo, ¿sí? Están ahí las circunvoluciones que ya mencionamos también en antes, templo occipital lateral, medial, esta es la lateral, esta es la medial, ¿sí? Áreas corticales. Ya, entonces, dijimos que en esas circunvoluciones, ¿no es cierto?, teníamos grupos de neuronas encargadas de determinada función, ¿no es cierto?, ¿sí? Y que, ¿no es cierto?, a través del tiempo se han hecho estudios, ¿no es cierto?, para determinar qué zona del cerebro se encarga de tal o cual cosa, de la parte motora, o de la parte sensitiva, o de la parte sensorial, ¿sí? Así entonces es como se ha podido hacer un mapeo de toda la corteza cerebral, ¿sí? Uno de los que más estudió esto fue un neurocirujano, un canadiense, que se apellidaba Penfield, ¿sí? Él y Rasmussen fueron los que, digamos, describieron todas las zonas corticales como las conocemos hasta ahora, ¿sí? Como clásicamente se le conocen a las zonas, a las áreas corticales, ¿sí? Vamos a ver primero entonces las áreas somatomotoras, ¿sí? El área primaria motora, o sea, donde comienza la vía motora, la vía que hace que tengamos el movimiento, ¿sí? ¿Ya? Empieza en el área 4. El área 4 está en la circunvolución frontal ascendente, o sea, está en el lóbulo frontal, ¿sí? ¿Ya? El lóbulo frontal es el encargado, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de la parte motora, ¿sí? Y las áreas secundarias son las que están ahí, la 6, la 8, la 9 y la 10. Este es un hemisferio medial, lateral, anterior, posterior. En negro está la cisura central y con el número 4 tenemos entonces la circunvolución frontal ascendente, ¿sí? Circunvolución frontal ascendente, ¿ya? Ahí está, como se pueden dar cuenta, toda el área 4. Aquí está la 6, la 8, la 9 y la 10, ¿no? En toda la circunvolución frontal superior. Esto que está aquí es un corte vértico-frontal a nivel de la circunvolución frontal ascendente, ¿sí? Esto que está acá es lateral, esto es medial, esto es superior, esto es inferior, ¿sí? Se hace esto para, ¿no es cierto?, ver esta distribución. Esto se conoce como homúnculo motor u homúnculo de Penfield o de Penfield y Rasmussen, ¿sí? Y de lo que se trata aquí es de qué cosa, ¿no es cierto?, de determinar, o bueno, ya se ha determinado, ¿no? Acá está representado, ¿no es cierto?, la cantidad de neuronas que se encargan del movimiento de tal parte del cuerpo, ¿sí? De eso se trata, ¿ya? Entonces, como se pueden dar cuenta, miren, la mano, solamente la mano, involucra, ¿no es cierto?, casi la tercera parte de la circunvolución. ¿Eso qué significa? Que hay muchísimas neuronas, ¿no es cierto?, encargadas solamente de mover la mano, nada más. ¿En virtud de qué? En virtud de la gran especialización que nosotros hemos logrado con nuestra mano, ¿sí? ¿Ya? Por eso es que, ¿no es cierto?, se representa de esa manera. Miren cómo se representa, por ejemplo, el miembro inferior, ¿sí? En una pequeña zona que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que está por delante del surco supraparietal, ¿sí?, o lobulillo paracentral, ¿se acuerdan que habíamos mencionado? ¿Sí? Allí, en todo ese lobulillo, que es una zona pequeña de la circunvolución en general, está prácticamente todo el movimiento del miembro inferior,
Sin embargo, en la tercera parte está la mano, nada más. ¿Sí? Ni siquiera estamos hablando de todo el miembro superior, sino solamente la mano. ¿No? Eso da una idea de lo importante, ¿no es cierto?, que es, y de la especialización que tiene nuestra mano, y de los movimientos que puede hacer, de la capacidad que tenemos de poder, fundamentalmente, ¿por qué es que pasa eso? Porque podemos oponer el pulgar, por eso. ¿Sí? Si no tuviéramos eso, nuestra mano no serviría para nada. Sería como una mano de mono. ¿Sí? Porque los monos no pueden hacer eso. Tienen la mano así los monos. ¿Sí? También, como ven, miren, la musculatura de la cara y de la lengua también tiene una zona amplia, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienen también una zona amplia. Acá dicen, miren, vocalización. Vocalización, o sea, tiene que ver con la articulación de la palabra. ¿Sí? ¿Ya? Por eso que también el hablar correctamente y el hablar claro es una capacidad que se tiene que desarrollar con el tiempo. ¿Sí? ¿Ya? No todo el mundo habla claramente y correctamente. ¿Sí? Las áreas somatoestésicas, que tienen que ver con la sensibilidad. El área somatoestésica primaria está en el lóbulo parietal, ¿sí? En la circunvolución parietal ascendente. Área 3, 1 y 2. ¿Sí? Área 3, 1 y 2. Las áreas secundarias o interpretadoras están en las áreas 5 y 7. ¿Sí? Que están en la parietal superior, como vamos a ver acá. ¿Sí? Áreas 3, 1 y 2 en la circunvolución parietal ascendente y áreas 5 y 7, ¿no es cierto?, en la circunvolución parietal superior. ¿Ya? Aquí yo he hecho un esquema, ¿no es cierto?, en donde se representa la circunvolución cortada, digamos, transversalmente, para ver la fila de neuronas que están adscritas a una determinada función y que tienen un número distinto. Esto viene a ser el surco central, ¿sí? Y este que está acá es el surco postcentral. Entonces, eso es anterior y eso es posterior, ¿no es cierto o no? ¿Sí? La primera parte de la circunvolución, o sea, la vertiente ascendente de la circunvolución es más o menos así, ¿no es cierto? La primera parte de la circunvolución tiene el área 3, 3A y 3B, como dice ahí. La cúspide de la circunvolución es el área 1 y la vertiente posterior de la circunvolución es el área 2. Por eso que se dice área 3, 1 y 2 y no 1, 2, 3. ¿Sí? En el caso del área 4 no existe eso. Toda la circunvolución es el área 4. ¿Sí? ¿Ya? Por eso que no se hace ningún esquema del área 4 porque no es necesario hacerlo. ¿Sí? ¿Ya? En este caso, sí, porque es distinto. En la cúspide de la circunvolución, ¿no es cierto?, tenemos que se recibe, al igual que en el resto, la sensibilidad táctil epicrítica, la discriminación, el tacto fino que se llama, ¿sí? En el área 2 se recibe la proprioceptiva capsular, ¿sí? Ese es el tipo de sensibilidad profunda que se llama, consciente e inconsciente, ¿sí? En el área 3B está el tacto protopático epicrítico y en el área 3A, ven que hasta se puede discriminar entre el área 3A y B, porque tienen neuronas que se encargan de distintas cosas, ¿no es cierto? Ahí está la sensibilidad propioceptiva faciotendinosa, ¿sí? ¿Ya? Todos estos receptores que están ubicados en las fascias de los músculos, en los tendones, en las cápsulas articulares, lo que hacen es informar, ¿no es cierto?, a la corteza cerebral, ¿ya?, informar a nuestra corteza cerebral sobre nuestra posición en el espacio, ¿sí? Primero se la informan al oído interno, ahí comienza la vía vestibular, el oído interno se la manda al cerebelo y el cerebelo, ¿no es cierto?, se la envía al cerebro,
se le envía a la corteza cerebral, ¿sí? También existe, al igual que existe un homúnculo motor, un homúnculo sensitivo. El homúnculo sensitivo, ¿no es cierto?, tiene la misma distribución que el homúnculo motor. La diferencia está en el tamaño, como se pueden dar cuenta ahí. En este caso ya la mano no es tan grande, digamos. ¿Eso en virtud de qué cosa? De que más importante es la parte motora que la parte sensitiva. A eso se está refiriendo, ¿sí? ¿Ya? Y, sin embargo, miren la cara y los labios, ¿no es cierto?, superior e inferior, ¿no es cierto?, en nosotros es mucho más importante. Hay mucha más corteza cerebral, ¿no es cierto?, encargada de percibir la sensibilidad, ¿no es cierto?, perioral y facial, que en relación al resto del cuerpo. Por eso tiene esa representación, ¿sí? ¿Ya? Entonces los homúnculos son simplemente una representación, ¿no es cierto?, de la circunvolución y de las neuronas, o de qué cantidad de neuronas se encargan de determinada función, ¿sí? Todas son neuronas motoras en el caso del homúnculo motor, pero hay una parte, una gran parte, que solamente se encarga de ¿qué? Del movimiento de la mano, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Por mencionar, ¿ya? Área motora del lenguaje, ¿sí? Hay un área motora primaria, ¿sí?, que es donde se ubica lo que se llama la articulación de la palabra, ¿sí? ¿Ya? Es el área 44 y 45. Se ubican en el lóbulo frontal. Allí, ¿sí?, en el lóbulo frontal, en la parte más inferior, en lo que vendría a ser la parte triangular y un poco del opérculo frontal, ¿sí? Ahí están las áreas motoras primarias. Las áreas motoras complementarias del lenguaje, estas tienen que ver con el lenguaje lenguaje de expresión, perdón, o sea, de cómo uno habla, ¿sí?, de cómo se vocaliza, ¿sí?, de la vocalización, ¿sí? En cambio, las áreas motoras complementarias, que son el área 40 y el área 39, ¿no es cierto?, tienen que ver con la comprensión de la palabra. No es lo mismo leer que comprender, ¿sí? El paporretero lo ponemos allá al frente y lee todo un libro así a revés a derecho, ¿sí? Luego le decimos, ¿qué has entendido? Ni miche, nada, ¿sí? Porque son dos cosas distintas, pues. Una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que uno está leyendo. Lo ideal es desarrollar ambas habilidades a la vez, ¿sí? La parte de la lectura correcta y del razonamiento verbal, o sea, de comprender lo que uno lee. Ese es nuestro principal déficit educativo, ¿sí? Todo el mundo puede aprender a leer, el problema es comprender lo que uno está leyendo, ¿sí? Tiene una base anatómica y fisiológica, porque son dos lugares diferentes en el sistema nervioso. Por eso que no se desarrollan necesariamente a la par. Y lo ideal sería eso, desarrollarla a la par. ¿Ya? Las áreas complementarias motoras, entonces, también se llaman área de Wernicke. Están aquí, en el lóbulo parietal, ¿sí?, en la circunvolución supramarginal y en el gyrus angular. Ahí están las áreas 40 y 39. Las áreas auditivas están en el lóbulo temporal. El área auditiva primaria es el área 41. El área 41 está específicamente ¿en dónde? Está en las circunvoluciones transversas de Herschel, así se llama, ¿sí? Están por dentro, ¿no es cierto?, por dentro de la primera circunvolución temporal, ¿sí? Ahí están. Y las otras áreas que están alrededor son las áreas secundarias. Ahí está el área 41, aquí, ¿sí?, circunvoluciones transversas de Herschel, y las otras están alrededor, que son las interpretadoras, ¿sí? Las áreas visuales están en el lóbulo occipital.
En el lóbulo occipital. El área primaria es el área 17. El área 17 está a ambos lados de lo que está aquí en color blanco, que es la cisura calcarina. Cisura calcarina. Eso viene a ser el brazo posterior, o cisura calcarina propiamente dicha también. ¿Sí? ¿Ya? Hacia ambos lados, arriba y abajo, está el área 17. Por fuera está el área 18 y por fuera está el área 19. ¿Sí? Entonces, prácticamente todo el lóbulo occipital, la cara medial, ¿sí?, tiene que ver con la visión, ¿no es cierto? Tiene que ver con la visión, como se ve ahí. Área entonces 17, área 18 y área 19. Las áreas gustativas. Las áreas gustativas tenemos el área primaria, que es el área 43, y el área refleja, que es el área 26, o secundaria también se llama. ¿Sí? El área primaria está ¿en dónde? En el opérculo parietal. Finalmente, el sentido del gusto es un tipo de sensibilidad, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Es un tipo de sensibilidad. Especial, pero es un tipo de sensibilidad. Por eso es que está, ¿no es cierto?, en la circunvolución parietal ascendente. En un lugar específico que se llama opérculo parietal. ¿Sí? Ahí está el área 43. Ahí, acá. Esta es la circunvolución parietal ascendente. Ahí está el área 43. Y el área 26 está en el lóbulo de la ínsula. Ahí está el área 26. ¿Sí? El área olfatoria. Las áreas olfatorias están en el rinencéfalo. Rinencéfalo que ya mencionamos, ¿no es cierto?, en nosotros está en una pequeña zona por debajo de los hemisferios, cubiertos, ¿no es cierto?, por el gran desarrollo del resto de la corteza. ¿Sí? En los animales, ya dijimos, esto es muchísimo más importante. ¿Sí? El área primaria es el área 34 y el área secundaria es el área 28. El área 34 está cerca del uncus, del hipocampo o gancho, y el área 28 está un poco por fuera y por detrás, como se ve ahí, en la circunvolución del hipocampo. ¿Sí? En la circunvolución del hipocampo. Formando parte del sistema límbico. Este es un esquema, ¿no es cierto?, de todas las áreas corticales que hemos estado conversando. ¿Sí? Esta es la cara lateral, perdón. Esta es la cara medial. El lóbulo límbico, vamos a mencionar, está formado por la circunvolución del cíngulo, la circunvolución del hipocampo y el rinencéfalo. ¿Sí? Esta es la circunvolución del cíngulo, esta es la circunvolución del hipocampo y este es el rinencéfalo. Todo esto forma el lóbulo límbico de Broca también se llama. ¿Sí? Aquí está en mayor detalle. ¿Sí? Este lóbulo límbico tiene que ver con la conducta emocional, ¿sí?, y con nuestra respuesta ante determinadas situaciones, digamos, que tienen que ver con las emociones. ¿Sí? Hay un circuito nervioso, se llama circuito de Papez, que involucra partes del lóbulo frontal, partes del tálamo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, porque tienen que ver, para nadie es un secreto que las emociones tienen que ver mucho con el sistema nervioso vegetativo también. ¿Sí? Es frecuente, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama colon irritable. ¿Sí? Hay personas que ante determinada situación de estrés, ¿no es cierto?, se les afloja el estómago. Vamos a ponerle ese término. ¿Sí? No existe ese nombre en realidad, pero vamos a ir por un término que todo el mundo conoce. ¿Sí? No a todo el mundo le pasa eso. Las personas que tienen colon irritable tienen eso. Tienden a tener diarrea o a tener estreñimiento dependiendo a veces de su estado de ánimo. Porque eso finalmente es el colon irritable. Por eso es tan difícil de tratar el colon irritable. O sea, es una enfermedad que tiene que ver un poco con el estado de ánimo. ¿Sí? ¿Por qué? En virtud de que finalmente las emociones, ¿no es cierto?, tienen mucho que ver con el sistema nervioso vegetativo. ¿Ya? Y de hecho hay muchas enfermedades que tienen que ver con eso. ¿Sí? Por eso esa es la base, esta es la base anatómica de eso. ¿Sí? Ya, la corteza cerebral, en la corteza cerebral están
la mayor parte de las neuronas, entre el 60 y el 70% del total de las neuronas, están en la corteza, ¿no es cierto? ¿No? La mayor parte de la corteza es neocórtex, o sea, corteza nueva, ¿no es cierto? La última en formarse, a eso se refiere, la última en formarse, ¿sí? Por eso se dice que es la más nueva, ¿ya? Tiene esas 6 capas, ¿sí? Esas 6 capas tiene. Pero no toda la corteza cerebral nuestra tiene esas 6 capas. Hay algunas zonas de la corteza, ¿no es cierto?, que se formaron y al principio, que solamente tienen 2 nada más. Por ejemplo, el rinencéfalo. El rinencéfalo fue lo primero que se formó, ¿sí? Por eso que tiene una parte de la corteza que es el arquicórtex, o sea, es una parte antigua de la corteza. Fue lo primero que se formó. Lo último que se formó es el neocórtex, que es la que tiene las 6 capas completas, ¿sí? Entonces, las variantes filogenéticas se refieren a la formación. Nosotros tenemos el alocórtex o arquicórtex, ¿no es cierto? Esa corteza está ¿en dónde? En el rinencéfalo, por ejemplo. En el rinencéfalo. Ahí está. Solo tiene más que 2 capas, la 2 y la 4, nada más. No tiene las 6 capas. ¿Sí? El paleocórtex, ¿sí?, también tiene solamente 2 capas, ¿sí? ¿Ya? Y se encuentra en algunas zonas de los ganglios de la base, que se estudian en una clase posterior. Hay ganglios basales, núcleo lenticular, cuerpo amigdalino, etcétera, etcétera. Sí, que también tienen que ver con las emociones y con movimientos involuntarios, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos el neocórtex, que ya dijimos que es la mayor parte de la corteza, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el mesocórtex, que tiene que ver con zonas de asociación. ¿Ya? Además de eso, tenemos que el neocórtex tiene además estas variantes, ¿no es cierto? El homotípico es aquella corteza, es la que está en la mayor parte de la corteza, tiene las 6 capas, ¿no es cierto?, distribuidas de manera uniforme. En cambio, el heterotípico granular tiene solamente algunas capas, ¿sí?, más visibles que las otras. No es que no tenga las 6, sino que como que predominaran unas sobre otras. Especialmente en donde se ve eso, en la corteza motora, ¿sí?, en la corteza motora. Y el heterotípico granular en la corteza sensitiva. ¿Ya? Tanto en la parte primaria como en la parte de la asociación. ¿Ya? La anatomía aplicada. Esto que está aquí es un hemisferio cerebral con vasos sanguíneos. ¿Sí? Una de las principales patologías que existen aquí en los hemisferios son lo que comúnmente se llama, o la gente le llama comúnmente, derrame cerebral. El término de derrame cerebral, ¿ya?, no existe pues en medicina. ¿Ya? En medicina nosotros hablamos de déficit cerebrovascular. El término ese de derrame solamente lo usa la gente del común, ¿sí? Se llama o déficit cerebrovascular o accidente cerebrovascular, por falta de riego sanguíneo o por hemorragia. Las causas son muchas, no vienen al caso que las explique, pero evidentemente se darán cuenta que dependiendo de la zona del cerebro que se quede sin riego sanguíneo o que tenga una hemorragia, se va a alterar una determinada zona, ¿no es cierto?, no, del cuerpo, o una determinada función. Por ejemplo, si se altera el lóbulo occipital, ¿qué cosa pasaría? No vamos a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Digamos que lo peor sería quedarse ciego, ¿sí? ¿Ya? Pero también podría uno perder la capacidad de, no necesariamente de ver, sino de discriminar lo que uno ve, dependiendo del lugar en donde esté la alteración. Y así, sucesivamente. Se podrán dar una idea de la cantidad, entonces, del degradé de cosas que pueden pasar dependiendo, ¿no es cierto?, de dónde esté la alteración, ¿no? Es bastante complicado, entonces, ¿no es cierto?, ¿sí? Existe entonces paresia, hemiparesia, es común, ¿no es cierto?, el abuelito que le dio un derrame y se le paralizó la mitad del cuerpo, dice la gente, ¿no es cierto? Para nosotros es que tuvo un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, y que se interrumpió la vía piramidal de un lado. Les menciono, desde ahora van a saber que las vías motoras y sensitivas se decusan, se cruzan. Por lo tanto,
La mitad derecha del cuerpo, desde el punto de vista motor, está gobernado por el hemisferio izquierdo y viceversa. ¿Sí? Las áreas de Broca y de Wernicke están desarrolladas en el hemisferio dominante, que para la mayoría de la gente, ¿cuál es? El izquierdo. Por eso es que la mayoría somos diestros. ¿Sí? ¿Ya? Los términos de afasia es un término que alude a la imposibilidad de hablar o de comprender o de expresarse adecuadamente de algo. ¿Sí? Eso se llama afasia. Y generalmente se ve cuando hay lesiones en el lóbulo izquierdo, pues ya dijimos que ese es el lóbulo dominante. ¿Sí? Existe entonces una afasia de Broca y una afasia de Wernicke. La afasia de Broca es aquella afasia que tiene que ver con la imposibilidad de articular adecuadamente la palabra. Y la afasia de Wernicke es la imposibilidad de comprender y de expresarse adecuadamente sobre una situación. O sea, yo puedo hablar normal, puedo vocalizar bien, pero ante una situación, como no puedo comprender, voy a expresarme de manera inadecuada de lo que estoy viendo. Y voy a hablar de manera incoherente. No a mal, sino que no puedo comprender lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que expresa la alteración o de la parte motora expresiva o de la parte motora comprensiva. Eso como una cuestión muy general. Esto no es una clase de neurología, es una clase de anatomía. ¿Sí? La idea es que entiendan que hay zonas diferentes que controlan, ¿no es cierto?, la parte expresiva del lenguaje y la parte de la comprensión, y que no siempre se desarrollan de manera paralela, y que se pueden alterar, ¿no es cierto?, individualmente. ¿Sí? Porque existen enfermedades que alteran una y no otra. A veces están alteradas las dos, claro, ¿no? Pero muchas veces está solamente una, no la otra. Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias.